Proyecto de Fundación Pablo Echugarri, así que bueno, estamos muy contentos de poder recibirlos acá, de que estén de alguna manera inaugurando con conferencia nuestro auditorio, que ya se ha utilizado muchísimo para cine, algunos quizás hayan venido ya a nuestro ciclo de cine, así que también quería comentarles que nosotros vamos a tener una programación específica para vacaciones de invierno, en la cual va a haber muchas actividades para chicos. Así que si tienen sobrinos, nietos, ahijados, etcétera, que anden por ahí, van a ser más que bienvenidos durante todo el mes de julio. Así que bueno, mi nombre es Fiona White, soy la directora ejecutiva del MACA y la verdad que estamos muy agradecidos de que la profesora Estela Val nos haya tenido en consideración para empezar con, además, un artista que es uno de nuestros preferidos, ¿no es cierto? Creo que han visto la obra de Fonseca que tenemos y tiene un mérito muy especial porque realmente, de alguna manera, yo siento que se repatrió para los uruguayos, ¿no es cierto? Hay poca obra de Fonseca en el país y esta es una obra muy emblemática y muy especial. Así que creo que tenés mucho que hablar sobre Fonseca, sobre toda su obra y sobre esta obra en especial. Así que bueno, que lo disfruten mucho, bienvenidos y estamos acá, saben que estamos abiertos todos los días menos los martes, estamos de 11 a 5 en el invierno y estamos más que abiertos para todas las propuestas y todas las ideas que tengan y estamos armando una asociación de amigos a la que los invitamos después a que se hagan parte cuando quieran, les podemos dar más información. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, agradezco a todo el equipo del museo, en particular Fiona, tus palabras, la generosidad de Pablo y Silvana, el director del museo, todos los que están trabajando para que hoy se pueda inaugurar este ciclo de Historia del Arte. Se nos ocurrió comenzar con un artista emblemático, del cual se cumplen 100 años de su nacimiento, Gonzalo Fonseca. Entonces vamos a hablar de él y lo vamos a tratar de ubicar en base a referentes, como puede ser en algún momento alumno de Torres García, que puede haber él tomado de Torres García, vamos a hacer una especie de comparación, y luego nos vamos a centrar en la obra de él. Bien, podemos comenzar. Oscar. Oscar desapareció. Desapareció. Adelante. Bien. Bueno, a mí se me ocurrió subtitular Un viajero incansable, porque saben que una de las dificultades que tuve para poder reconstruir su biografía es que faltan datos específicos de las fechas, a dónde estuvo, los lugares. Por más que hubo gente tan generosa que está presente aquí, como la hija del gran coleccionista Roberto Saprissa, que está por aquí, Ana María, que me dio muchísimo material. Y hace muchos años, además, tuve una entrevista con la hermana de él, a la cual la apodan Elenota Fonseca, y con Roberto, porque en esos años había fallecido, estamos hablando del año 97, había fallecido Fonseca, y bueno, eso nos permitió ir ahondando en el correr de estos años en esta obra que es muy, muy profunda. Bueno, como datos iniciales, señalamos que él nació en Montevideo en el año 22, su padre era escritor e ingeniero y por razones laborales viajó con su familia, tenía que hacer trabajos relacionados con la represa de acá y fue mostrándose un poco el interés de ese chico por el mundo de las artes especialmente. Aprendió tempranamente ya a tallar en piedra, fíjense que era muy jovencito, y él, toda esa vivencia inicial se relaciona con una formación cristiana de los jesuitas, del Colegio Seminario, donde era compañero de Roberto Saprissa, justamente. Eso es importante, ese dato, tenerlo en cuenta para tratar de ver luego cómo interpretamos su simbolismo. Cursó algunos años en Facultad de Arquitectura, pero se dio cuenta, al estar en contacto con el taller de Torres García, que su vocación era directamente el mundo de las artes plásticas. Sin embargo, todo eso que aprendió también
de la Facultad de Arquitectura lo va a quedar, digamos, en su memoria, en su práctica, y vamos a ver, por algo es que hizo muros, hizo espacios, ¿no?, para hacer, más allá de la escultura, crear espacios ambientales. Una de las preocupaciones que tenían en el taller Torres García, que en ese momento era el taller de arte constructivo, Escuela del Sur, era conocer las culturas de América, las originarias, los pueblos originarios. Entonces logró ir con colegas del grupo a viajar a la Argentina, al norte de Argentina, a Perú y a Bolivia. O sea que se vinculó más bien a lo que podía ser la vertiente andina de las artes de los pueblos originarios. Cuando él creó en el año 48 este taller metafísico, que es un óleo sobre cartón, estamos hablando todavía en vida de Torres García, porque Torres García falleció en el año 49. Cuando vi esta obra me di cuenta que tiene una relación con De Chirico, con el artista italiano, y si nos vamos más atrás hasta podríamos vincularlo con algo metafísico durero. Entonces allí, no sé si logran ver algunos detalles, por ejemplo la construcción que está atrás, que va a tener relación con esos muros que él después va a labrar, estamos hablando del año 48, está el compás para lograr, digamos, la medida áurea, es decir, la regla, los elementos simbólicos del taller que enseñaba el maestro Torres García. La vemos un poquito más de cerca. Él se va a ir desprendiendo del tema de perspectiva y va a ir progresivamente llegando a las pinturas más abstractas. Es una paleta típica de la escuela de ese momento. Paisaje en perspectiva es como una vista de azotea. Él tuvo uno de los talleres en el puerto de Montevideo y vemos el interés que tiene por los volúmenes simples. O sea, lo de él siempre es despojado. En este caso es una geometría basada en los ángulos y va marcando ritmos de color y de forma. Bueno, acá les presento uno de los autorretratos de Torres García. Vamos a detenernos un poquito en Torres García para ver cómo lo enlazamos con nuestro amigo Gonzalo Fonseca. Torres García, recordemos que nació en el año 1874 en Montevideo, hijo de un catalán y una criolla. Allí se inició con trabajos en madera, en fin, pero en realidad se definió su vocación por las artes plásticas cuando fueron a Barcelona. En el año 91, ellos llegaron a Barcelona, se establecieron allí, y él ingresó en la Escuela de Bellas Artes. Yo no voy a hablar de todas las etapas de Torres García, voy a elegir algo que tenga un vínculo exacto con, según mi juicio, con Gonzalo. Para hacer una reseña, se me ocurrió anotarles de la trayectoria de Torres García momentos importantes, esa formación catalana que tiene influencia de Gaudí. Él se integró al movimiento noucentista catalán, pintó los murales en la Generalitat de Barcelona, que fueron después tapados. Tuvo el encuentro con Barradas, pintor uruguayo, en el año 17, y ahí se produjo lo que se llamó el descubrimiento de sí mismo. Decidió ir con su familia a New York, pensando que iba a poder dedicarse a la fabricación de juguetes. Ese proyecto quedó trunco, pero bueno, de alguna manera los juguetes se hicieron y quedaron como un modelo a continuar hasta el día de hoy. En el año 22 podemos registrar un interés en la cultura egipcia. Acordémonos que estamos en 2022, o sea, hace 100 años fue que se descubrió la tumba de Tutankamón.
y una especie de locura por todo lo egipcio, un interés particular que va a despertar en él ciertas inquietudes que se van a revelar cuando llegue al universalismo constructivo. En París, o sea, retornó a Italia, después progresivamente se instaló en París, y ahí tuvo la influencia de Pierre Mondrian y Van Desburg, con su estética, digamos, de carácter, digamos, la influencia del movimiento holandés de Stil. Va a elegir la paleta, va a trabajar de otra manera diferente, pero incorpora esa paleta más bien parda que tenía, los rojos, azules y blancos y negros y amarillos propios de define el constructivismo ya sobre la década, fines de la década del 30, y cuando volvió al Uruguay a establecerse en el 34 ya había creado el universalismo constructivo. Bien, esto es una breve reseña para ubicarnos en el proyecto de Gonzalo. O sea, Gonzalo lo va a conocer una vez que Torres García llegue al Uruguay y tenga establecido su taller. Les muestro algo de los murales, ¿no?, que eran en el espíritu del noucentismo catalán, de resaltar la Cataluña eterna, ¿sí? Tiene que ver como el sentimiento de los catalanes de superioridad respecto al resto de España, en el sentido de profundo americanismo, el sentimiento de que el mundo de ellos, de los catalanes, era más bien volcado al antiguo Mediterráneo. Ahí el americanismo todavía no aparece, ¿sí?, porque en realidad el americanismo va a ser cuando él retorna al Uruguay. Continuamos. En el año 17, luego de ese fracaso, él escribió una obra que se llamó El descubrimiento de sí mismo, Torres García, y que ya se perfila los grafismos constructivos de la escena en que se disparan elementos urbanos. Él decide, junto con Barradas, tomar la vida moderna, dejar ese movimiento que tenía una inspiración neoclásica, aunque el resultado no era realmente neoclásico de los murales, y empezar un poco la vida urbana que los rodeaba, tomarla como tema. Y uno de los puntos básicos que él va a señalar es la sección áurea. O sea, esa medida, adelante, esa medida que en realidad existe en culturas del pasado, podemos decir inclusive hasta en el antiguo Egipto. ¿Por qué? Esta imagen que yo les elegí, que es un dibujo de tinta sobre papel del año 45, revela, ya él en este momento era mayor, era un hombre muy maduro, revela alguna clave que nos puede orientar sobre esa palabra tot. No sé si la ven, al lado de la campana, que significa el comienzo de la creación, la palabra tot. Estos elementos ya tienen influencia de las culturas americanas. Bueno, cada uno de los elementos tiene un simbolismo. El pez, el comienzo de la vida, la llave para penetrar los secretos, marca ahí el sur, ¿no?, el mar, el tránsito por la vida, el barco. Vamos a ampliar un poquito esto. Pueden apreciar ahí el nombre Tot. Es una divinidad egipcia que se considera el dios inventor de las palabras y de la escritura. ¿Podemos volver al anterior? Al anterior. No. Bueno. El dios Tot, inventor de las palabras y de la escritura. O sea, así como los egipcios tenían sus jeroglíficos, Torres García va a crear sus símbolos dentro de una estructura muy particular. Por esa razón, en el año 32 crea esto que llama el constructivo de la campana. Volvemos al tema de la campana, pueden ubicarla arriba de la llave.
Siempre hay elementos, ¿cómo les puedo decir?, simbólicos en toda su obra. Aparece la regla áurea, aparece la escalera, la rueda, el barco o el tren. En este caso el tren es la vida colectiva de los pueblos. En la parte inferior el hombre erguido, triángulo, esfera, las estrellas. Y cuando él crea este mapa, que se volvió un logo para el Uruguay, está enseñándonos una de las consignas de su propósito como maestro, que es: nuestro norte es el sur. El mapa de América del Sur invertido. Bien. Esta es la consigna principal de su propuesta, porque es como que empieza a reconocer que esas culturas anteriores a lo que sería la colonización europea, que antiguamente se llamaban precolombinas, solo se habla de pueblos originarios, tienen una riqueza que hay que mirar y valorar estéticamente. Entonces, al dar vuelta al mapa, está indicándonos, bueno, dejemos el hemisferio norte como punto de referencia y miremos qué es lo que está pasando en el sur. Bueno, sobre ese espíritu, él trabaja con sus alumnos, entre los cuales está Gonzalo Fonseca. Bien. Y Gonzalo entonces participó en la creación de los murales del Hospital Saint-Bois, que tuvieron perjuicios espantosos, se quemaron. El hipódromo, también murales del hipódromo de las Piedras, encargos privados. Él va haciendo sus trabajos en acuerdo con los compañeros del equipo del taller. La ruptura viene cuando fallece Torres, en el 49. Ahí cada uno va a decidir qué es lo que quiere hacer, cada uno de los miembros de este taller. Y él había recorrido, dijimos, el norte argentino, había juntado objetos. Veo por aquí un tapiz, ¿no?, que nos recuerda las técnicas tradicionales de los telares, objetos de todo tipo. Todo eso va influyendo en su memoria, en sus gustos, en lo que va a ser su estética. Y cuando él propuso este mapa, que tuve la oportunidad de verlo en la colección Saprissa, ¿no?, que es una maravilla, realmente, un óleo sobre tabla del año 60, este mapa de América del Sur, lo interpretó de acuerdo a esas culturas que ellos habían estado observando, estudiando, que les interesaba. Vamos a ver algunos detalles, porque uno se pierde en esta cantidad de señales que nos va dando. Por ejemplo, si empezamos por el lado oeste, el lado andino, vemos algunos nombres allí. Se ve acá, por ejemplo, Tiaguitas, acá, por ejemplo, Tiahuanaco, Chavín, culturas que se perfilan por el lado andino, con objetos representativos. Si vamos para el este, hacia el lado de Brasil, ¿no?, y todo lo que sería la zona noreste, aquí aparece la palabra sur. Nuestro norte es el sur, o sea, siguió, pero él no dio vuelta al mapa, Fonseca. Bien. Seguimos acá hasta la parte inferior y figura lo que vendría a ser en el Río de la Plata TTG. No sé si lo observan abajo del pez. Porque el pez, para Torres García y para los alumnos, evidentemente, es el símbolo, el comienzo de la vida. Está la regla allí, áurea. Hay elementos simbólicos en todo esto. Y continuamos el mapa hacia el sur y vemos elementos de lo que serían lo que él consideraba más significativo de esas culturas del sur argentino y Chile. Entonces, esa obsesión por la sección áurea, podemos decir que va a aparecer en la obra de Fonseca. Y para comparar, les elegí el monumento cósmico
que hizo Torres García, que están en el Parque Rodó, en el jardín. ¿Por qué? Porque de él y de las culturas que conoció y que va a conocer Fonseca va a surgir la idea del mural de piedra. ¿Sí? Bien. Este mural de Torres García se complementa con una estela, que ahora vamos a ver que está a la izquierda, y en lo cual ustedes pueden observar incisiones con los símbolos típicos de la escuela torresgarciana, esa escritura que a lo lejos, en el tiempo, se inspiró en los egipcios. Crear un alfabeto simbólico universal. Ven el sol, bueno, arriba vamos a ver el cubo, la esfera, la pirámide, la parte superior de la fotografía. Tenemos la vista de la estela, allí que señala el sol. Vieron que el sol está justamente en el medio, el hombre en la parte vertical hacia abajo. Entonces, Torres García se reconoce como inspirado en las construcciones líticas incaicas. Contiene volúmenes, como vimos, signos, signos, números, letras grabados en la piedra. Sintetiza el pensamiento y la estética del artista. El cubo significa la vida terrestre, la sabiduría. La esfera, la perfección espiritual. Es un elemento que va a usar mucho Gonzalo, la esfera. La pirámide, que la puede traducir en el triángulo después Gonzalo, o el cubo también lo traduce en el cuadrado. La pirámide, la ascensión personal. Continuamos. Entonces, el sol en este mural es como el eje del mural. Para muchos significa divinidad, inteligencia cósmica. Es la fuente de luz, de la vida, del calor, y sus rayos, como todos sabemos, influyen en la vida terrestre. Acá tenemos entonces cómo se maneja el compasaurio, pues se le invierte. La medida áurea desde el punto de vista matemático. Y bueno, ahora empezamos ya con toda esta base que fuimos manejando a hablar un poquito más de Gonzalo Fonseca. Entonces Gonzalo Fonseca ya en el 50, ya ha fallecido Torres, poco antes, hace esta composición constructiva en hueso, un hueso de pequeño tamaño, fíjense, 21 por 14 centímetros, en la cual podemos apreciar muchas similitudes con algunos elementos que manejó Torres García. Ven el barco, la figura humana la estiliza, aparecen el sol y la luna, o sea, figura femenina, figura masculina, el compás, el eje norte-sur. Bueno, es como más, diríamos, vertical en el sentido de los signos. Es una incisión en el hueso. Lo podemos ver más de cerca. La escalera, lo ascendente. Y este bodegón en madera nos ofrece entonces una propuesta más abstracta aún, en que podemos apreciar elementos de la vida cotidiana, que podríamos decir, sí, es un bodegón como podían haber hecho los holandeses. No, lo que pasa es que ahora él lo hizo, los cuerpos separados y de un modelo abstracto, con una paleta que juega un poco con los contrastes, ¿no? Porque ya ese color ya se vuelve más lacre, el rojo, y bueno, juega con el negro, los blancos sucios. Eso es muy típico de la escuela de Torres. Y
esta obra a mí me gustó mucho para detenerme un momento, que se llama Vita Nova. ¿Por qué? Porque hubo algo en la vida de Gonzalo que lo tengo que remarcar. Cuando él decidió abandonar los estudios de arquitectura y dedicarse a las artes plásticas, el padre lo echó de la casa. O sea, su formación apuntaba a que fuera arquitecto. Todo el ambiente lo llevaba a que él se recibiera arquitecto. Rompió con esa estructura y se dice que encontró ese camino que lo llevó a vivir modestamente, ¿no? Se instaló en el Cerro de Montevideo, una vivienda modesta, bueno, fue cambiando de talleres hasta que se fue viajando a distintos lados fuera del Uruguay. Y el nombre es Vita Nova, nos está diciendo mucho. Está tomado entonces del latín, podemos ver un detalle y vemos el comienzo de una vida nueva. TTG, Taller Torres García, Montevideo, años 50, GF Gonzalo Fonseca. Fechas, ¿no? Octubre, y allá no sé si pueden leer, sería como el fragmento de la palabra abstracción, a la izquierda. Hombre, mujer, es una escena que aparentemente es campestre, pero el título lo toma de una obra de Dante. Se inspiró en el título de la obra de Dante, que Dante expresa el amor que siente por Beatriz, ese amor que en realidad fue utópico. O sea, como que él se siente feliz de iniciar esa vida nueva en los años 50 ya, estamos hablando, aunque tuvo que renunciar a ciertas comodidades y facilidades de calidad de vida, ¿no? Materiales. Entonces, ese lenguaje figurativo tendiente a la abstracción, porque no podemos decir que es una obra totalmente abstracta. Tiene una inspiración pastoril, por más que el título es medieval. Empieza a incorporar palabras escritas, significativas. Es muy importante el dibujo, esa línea que él define, gruesa, negra, una paleta que tiende a ser baja. O sea, la figura se geometriza. En el año 50, entonces, viajó a Europa. Fíjense, esto es una síntesis de lo que recorrió. Vivió en Italia, se dedicó a recorrer Egipto, Sudán, Siria, estuvo trabajando en Siria, Líbano, Jordania, Turquía y Grecia. Allí en Siria estuvo trabajando en los yacimientos arqueológicos. Un dato muy importante que le va a servir para complementar lo que él estudió de las culturas originarias de América. En el 53 se estableció en España, estudió cerámica. Y allí se relacionó con el escultor Oteiza y luego fue a París y se vinculó con las vanguardias post Segunda Guerra. Un ejemplo que a mí me parece fascinante es esta cerámica que la titula Lenteja, ¿no? Es de la colección de la esposa de Elizabeth Fonseca, New York. O sea, una forma tan lograda que en realidad cumple una función de fuente, ¿no? O sea, retira la tapa de fuente, con una delicadeza en el armado de la pieza, y ven allí cómo discretamente se perciben los símbolos, la estética que él va a ir transformando de la escuela torresgarciana. Bueno, esta foto nos muestra en su felicidad cuando encontró a Elizabeth Kaplan, con la cual se casó en el año 55. Y bueno, tuvieron 4 hijos. Ella se instaló, como ella vivía en Estados Unidos, él se fue instalando progresivamente un taller en New York, pero comenzó a intercalar con estadías en Italia, que fue donde en definitiva al final de su vida se quedó a vivir. O sea que va tomando la decisión de ser escultor, trabaja en las canteras y todo eso lo lleva
a tomar un rumbo más definido hacia la escultura. Esta del año 45 la pongo a propósito, vamos un poquito para atrás, estamos en el 50, porque vean qué influencia tiene de las artes de Indoamérica, ¿no? O sea, podemos decir que como que emana del tapiz que vimos recién en el taller de hombre-mujer. Bueno, ya juega entonces con otras formas, crea otros ritmos diferentes, va saliendo un poco del esquema torresgarciano, ya en ese año 45, en vida de Torres. La vemos un poquito más de cerca. Y Pedro da Cruz, un crítico de arte que cumplió una función muy importante en el Uruguay, dijo así: en los trabajos de menor formato, el artista mantuvo el carácter de bloque, o sea, pequeñas obras, picando y trabajando la piedra de distintas maneras para conformar pequeñas superficies, planos inclinados y formas escalonadas a las que agregaba elementos, no solo de piedra, sino también de madera, cuero o metal, que habitaban los espacios y formas. Las obras de mayor tamaño, de 2 o 3 metros de altura, adquirieron un carácter de muro, ya que fueron compuestas con varios bloques que al ser alineados conformaban una superficie. O sea que tenemos 2 escalas, la pequeña y la grande, de esas obras escultóricas que él va a crear en los años siguientes. Y una de las obras de mayor tamaño, esta ya se disparó en la altura, fue la que hizo en México en el año 68. Eran los Juegos Olímpicos de México y se llamó a artistas para decorar una ruta que se le llamó la Ruta de la Amistad. Entonces él creó una torre de hormigón armado que a mi juicio se eleva como un sigurat, ahora vamos a ver, de la antigua Mesopotamia. Se llama Torre de los Vientos, esto ha sido reciclado en los últimos años, y tiene un espacio habitable de 80 metros cuadrados, para que se den cuenta de lo que es la envergadura de la construcción. Acá vemos el proceso constructivo, tienen allí la escala de cómo fue creándose en base al hormigón armado. Esta sería la imagen finalizada, y este es el artista mismo trepándose en una escalera, ¿sí? Es una foto muy, muy significativa de lo que él estaba esforzándose en hacer, ¿no? Hasta hacia dónde quería llegar. Esta es una vista lateral de la Torre de los Vientos, con esas figuras escultóricas que son referencias humanas, las que vemos en el primer plano, y arriba ven cilindro, pirámide, cubo, va repitiendo en esa sobriedad compacta, va repitiendo algo de los códigos que tomó iniciales de Torres. Tenemos acá el trabajo artesanal que él hacía, porque una de las características de él es que las piedras no están pulidas, perfectas, sino que vamos a ver todo ese trabajo, digamos, que genera texturas, luces, sombras, y nos despierta admiración. Muchas veces él realizó dibujos. Recordemos que se había formado como arquitecto, era un gran, ¿no? Por más que interrumpió su carrera, tenía un don para el dibujo, como él prevé la formación de los bloques. Son dibujos que pueden ser o no testimonios, pueden ser fantasiosos, pero nos dan la pauta de todas las digamos, manifestaciones que tenía en sus creaciones artísticas. Tenemos acá con trabajos que podemos considerarlos de menor tamaño, que pueden ser maquettes o directamente una búsqueda concreta del menor tamaño. Y les incluí esta máscara antropomorfa
de la cultura tafí, estamos hablando del norte argentino, porque como este monolito, esa cultura de Tucumán, anterior a la colonización, nos están revelando qué fuentes puede haber tenido de inspiración, no solo él, la corriente abstracta, digamos, que se desarrolló más que nada a partir de mediados del siglo XX. Y una de las obras, que se encuentra en el Parque de las Esculturas de Montevideo, Rumisaico, toma esa referencia de la verticalidad, que como los antiguos menires de la prehistoria, no, un momentito, hice un gesto, no era para que cambiara, que como esos antiguos menires estaban marcando rituales para las culturas de las regiones. Pero ahora vamos a pasar a ver cómo influyen los mitos y rituales griegos en la obra de Gonzalo Fonseca. Y esta me pareció muy importante porque le pone justamente como título un nombre griego, Temis. Vamos a verla un poquito más. Temis. Es una obra de piedra caliza, tienen ahí la altura, profundidad, y en ella pueden apreciar elementos que vamos a ver hoy en el mural que está en el museo. Pero me preocupó bastante calcular si él había tomado como referencia solamente a la antigua Grecia o ya estaba incorporando de vuelta su interpretación de su nueva simbología. Vamos a hablar entonces de la simbología de Gonzalo Fonseca. Ahí van a ver una figura, digamos, un espacio cóncavo, ¿no? Y él juega con los huecos, los labrados, la piedra, ¿no? Elementos que sobresalen de distinto significado. Si nosotros calculamos las distancias y vemos un poquito qué significaba Temis para los antiguos griegos, podemos decir que para ellos era la ley de la naturaleza humana, lo que podríamos decir hoy vinculado, traduciendo en el mundo de los derechos de los hombres, ¿no? Lo que emana de la naturaleza humana, los derechos a la vida, etc. Pero también para ellos Temis era la encarnación del orden divino. El tema de estructura y orden era una de las cuestiones que Torres García enseñaba, que algunos rechazaron, no les gustaba, como Jorge Páez Vilaró y bueno, otras corrientes que hubo. En cambio, él de alguna manera va a tomar la idea del orden, de alguna manera. Entonces me preocupé de tomar la medida con el compás áureo, a ver si coincidía en algo con la propuesta de la medida áurea que venía de la antigüedad, y vemos que es así. Y lo mismo podemos decir del mural que está allí, o sea, hay un cálculo geométrico de ubicación de los símbolos. Esos símbolos en los cuales vamos a ver que aparecen esos elementos ahí que son como relieves geométricos que aluden al templo, a lo sagrado. Y abajo, esas dos formas se vinculan con los senos femeninos. Y después, ese orificio y el otro, ¿no?, que están allí, tiene que ver con el ombligo, ¿no?, que los griegos le llamaban el ónfalos. Bien. Entonces, Temis, divinidad griega, hija de Urano, del cielo y del Gea la tierra, durante un tiempo que se le llama el tiempo Cronos, Temis vivió en la tierra y ejerció el don de profetiza. Fíjense por qué habrá elegido el tema Temis. Lo recibió de su madre Gea
Temis, y se lo obsequió a Apolo, que Apolo, digamos, de alguna manera dirigió el oráculo de Delfos. Vemos ahí elementos, ven como una vertical que sale como una iluminación, hay una figura allí incorporada, la luz de Apolo, detalles, esta es la parte posterior de la obra. Tenemos una vista del oráculo de Delfos, que obviamente es un yacimiento arqueológico, donde se ubicaría, según la mitología, Temis, que allí se instaló como profetisa pitonisa. Y Temis, para muchos es el símbolo de la justicia, muchas veces se representa como la balanza. Y también se le atribuye ser la madre de Prometeo, quien le robó, ¿no?, a los dioses el fuego y se los dio a los hombres. Entonces, Temis, los hombres, el fuego sagrado, tiene que ver con la creación. O sea, vamos entonces a tratar de ubicar a Gonzalo en esa dimensión de lo sagrado. Adelante. Vemos ahora a Temis nuevamente, y esta es una representación que está al exterior del oráculo. El original está en el Museo Antropológico de Atenas, del ónfalos. Adelante. Que es símbolo del centro cósmico a partir del cual se creó el mundo, que sería el ombligo, ¿no? Crea la comunicación entre los hombres, los muertos y los dioses. O sea que Gonzalo está haciéndonos en esa piedra labrada, haciéndonos participar de un mensaje bastante críptico, pero que podemos ir tratando de interpretar. Y esta otra obra, que se llama Membra Disjecta, piedra caliza, nos ofrece otros desafíos, pero sin embargo vamos a tratar de seguir la pista y descubrir sus secretos. Membra Disjecta viene del latín. No podemos olvidar que tenía esa formación jesuítica él, ¿no? Entonces, esa expresión membra disjecta significa que se utilizan fragmentos de origen literario, cultural, cuya fuente exacta se podría reconocer, pero que provienen de algo trascendente. O sea, es un título de peso, membra disjecta. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que averiguar de estas obras que estamos mirando? La densidad del material. O sea, es diferente la piedra caliza del mármol. Bueno, todo eso lo observamos acá en el museo, ¿no?, con todas las obras de Echugarri. La superficie, como es la textura, los huecos, las luces, las sombras, las tensiones que se crean. O sea, nosotros miramos la obra, la valoramos plásticamente, pero estamos haciendo un camino un poquito más hacia adentro, buscando cuál es la simbología. Entonces, en Membra Disjecta vemos de vuelta el tema de los senos. O sea, el principio de la vida. Adelante. Dibujos que aparecen sutilmente en la fotografía, elementos que sobresalen, figura humana, las dos ventanitas, elementos que toma de la cultura de Tiahuanaco. La letra A, que lo relaciono con alfa, el comienzo de la vida, algo que bien no está escrito como la letra griega, pero que en muchas catedrales, o sea, él vio también el arte obviamente religioso, cristiano, católico, en las catedrales, muchas veces se ponía, sobre todo en el arte románico, alfa y omega, principio y fin de la vida. Es el principio de la vida. Bien. Detalles, ven que cae una piola. Esa piola tiene que ver con el arte de la India.
¿sí? El hilo de la vida, la continuidad, adelante. O sea, creó un vocabulario estético pleno de formas que se refiere a símbolos de variadas civilizaciones. O sea, que el alcance de lo que él tiene, digamos, que él ofrece, tiene un halo misterioso, ¿no? Uno la mira y tiene que reflexionar a ver por dónde podría interpretarse. Yo les estoy dando alguna pista. Bien. Porque lo de él se basa en la persuasión, en la intuición, en las creencias, en la arqueología, y eso se traduce en una simbología. ¿Cuáles son las formas de esa membra disjecta? Ese principio primordial de la vida, los senos femeninos, la figura masculina pequeña, el pie, en ese caso era un pie, vamos a ver hoy que hay 2 pies, la ventana, la puerta, el templo, un texto antiguo, como una revelación, la escalera, la cuerda. La cuerda, que como dijimos, se inspira en el pensamiento de la India, él fue a la India también, el viajero incansable, se relaciona con la conciencia humana y la esencia espiritual del ser. Acá lo tenemos frente a otro bloque de piedra, ¿no? Trabajando, como decíamos, como un artesano, ¿no? Como podríamos decir, un artesano antiguo. Y esta serie que les voy a mostrar ahora, que es un dibujo, una pintura, en este caso con técnica mixta, según algunos autores, también, esto es del año 72, está perfilando como una especie de bosquejo lo que él va a llevar a esos muros. Esta, por ejemplo, que le llamó Oculus, también un nombre del latín, el ojo, ¿no? Como lo sagrado, lo divino, es preciosa, es de inspiración, digamos, de la antigua Roma, el término. Y muchos dicen que él conoció lo que serían los restos arqueológicos de esta localidad de Colorado, del Parque Nacional Anasazi, en que se aprecian esas estructuras con los ventanucos, ¿no? Y que de alguna manera lo recogió en esos muros también. O sea que estamos hablando de muchas vertientes de inspiración. Ya nombramos varias. Adelante. Los Anasazi fueron los antiguos pobladores, vendrían a coincidir con la Edad Media Europea, justamente cuando comienza la Edad Media Europea por el siglo V, y hasta el siglo XII desarrollaron un sistema urbanístico original que se mantiene en ese lugar de California, Mesa Verde. Entonces ahora llegamos a la obra que está acá, Madre Cava. O sea, nosotros ahora después vamos a pasar unos minutos a verla. Madre hueco, madre, o sea, cava significa, vieron como decimos cueva, hueco, o sea, da la idea del organismo femenino, ¿no? De la formación, la madre cava. Es una obra del año 78 de mármol travestino que compone 8 bloques. Y bueno, recordemos, ahora cuando la veamos, que Torres había considerado el cubo, cuadrado también, la vida terrestre, la sabiduría, la esfera, la perfección espiritual, y la pirámide, el triángulo, se puede traducir en el plano, la ascensión personal. Con esta foto recordamos al gran amigo Roberto Saprissa, un encuentro en Italia, ya, digamos, los últimos años de
de Fonseca, cuando ya estaba instalado en esa vivienda, Cereveza, cerca de una cantera donde él trabajaba, y este autorretrato de él a mí me provocó realmente una serie de incógnitas a ver cómo podía resolverlas. Porque todo esto, ustedes podrán decir, bueno, es su interpretación. Bueno, traté de unir los estudios de simbología que venía haciendo durante años y buscarle la vuelta. Es una opinión. El 3 y el 4, indudablemente, tienen vinculación el 3 a lo divino, ¿no? El triángulo. El 4 a la vida terrestre. O sea que es como, digamos, una piedra sagrada, ¿no? Que se fija el autorretrato, donde aparecen todos esos bloques entreverados y allí caídos, ¿no? Es muy fuerte el autorretrato. O sea, como que él vivió esas circunstancias y que lo que tenía que ser la vertical aparece un poco inclinada inclusive, ¿no? Vieron que no es perpendicular al resto. Entonces, esos bloques están hablando de lo que es la circunstancia de su vida y por eso se le llamó autorretrato. A mí me parece que está por ese camino la interpretación. Bien, lo vemos un poquito más de cerca. Lo divino y lo terrestre, siempre enfocando hacia el lado de lo sagrado. Es un artista polisémico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden hacer muchas interpretaciones. Que falleció en el año 97 y que hoy lo recordamos por los 100 años de su nacimiento en Montevideo en el año 22. Y por último les traje esta campana de una cultura del norte argentino, Santa María, de bronce, que en realidad ya nos está mostrando ¿cómo puedo decir? La influencia del cristianismo, ¿no? La campana de bronce, pero con figuras antropomorfas. ¿Por qué la campana? ¿Por qué la campana que incluyó Torres García en esta imagen que para mí es importantísima para interpretar a Torres García y que vincula a los egipcios, a Tot? Porque la campana es el llamado a la creación. Y él expresaba esto: miren, toquen, no pregunten. Lo táctil lo llevará al alma de la piedra. Creo que es un poco el mensaje que querría transmitirles a ustedes en particular, que podemos especular con la simbología, pero hay algo que es, digamos, la apreciación que nos puede permitir el ver, como vamos a tener hoy la oportunidad de ver el original. Y esta última imagen lo vemos a él ascendiendo en esa torre de los vientos, ¿no? En este caso diríamos a la memoria, a la gloria, a que hoy podemos recordarlo. Entonces les agradezco mucho que hayan estado presentes y espero que podamos compartir.